Bienvenidos al ciclo de entrevistas del Intransigente. Mariano Confalonieri, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo Pero bien? muy bien. Gracias, Aldo Piñanelli, por venir, economista, expresidente del Banco Central. Aldo, la pregunta tiene que ver con cómo o qué advertencia estás viendo vos sobre el rumbo de la economía en la Argentina en este momento. Bueno, te va a hablar alguien que está totalmente en desacuerdo con este modelo económico, que por otro lado se ha aplicado en reiteradas veces en la Argentina y siempre terminó de dos maneras, mal o peor. Con lo cual, todo lo que yo diga va a tener un sesgo antimodelo, pero es lo que yo pienso. La economía argentina está en un impasse no desde ahora, sino de varios años. Si vos tomás el volumen de la economía de este año, es el equivalente a la misma economía de hace 10 años. La diferencia es que hay 1 millón más de argentinos. Si vos lo haces per cápita por persona, el PBI Argentina sigue teniendo un retroceso. El gobierno festeja el 2,7% de crecimiento de este año del PBI, que es cierto que lo va a haber, pero es comparado contra un 2016 que fue muy malo, que había caído un 2,5%. Así que lo que estamos teniendo es un crecimiento en relación al 2016 de la economía argentina que la pone en igualdad de condiciones que en el 2015. Pero insisto con el crecimiento vegetativo. Es un aspecto. ¿En dónde crecemos? ¿Por dónde vienen las buenas noticias? Viene por el lado del campo y por el lado de la obra, fundamentalmente la obra pública, el gasto público y bueno, es un año electoral y siempre es importante destacar que en los últimos años, los años impares, la economía crece y los años pares cae. Toda coincidencia que los años impares hay elecciones en la Argentina, que cada uno saque su conclusión. Y también hay buenas noticias por el lado de la inversión en energía. Ahora realmente están viniendo flujos de capitales para invertir en Vaca Muerta, para invertir en litio, en las energías renovables como la solar, la eólica. En ese sentido es un tema interesante porque Argentina sigue siendo desde el 2010 un país deficitario en energía. Nosotros importamos energía cuando en realidad la tenemos. Lo que falta es inversión. Por ese lado las cosas están un poco mejor. Y después el tema de la inflación, que evidentemente el gobierno no logra controlar. El gobierno dice, bajé la inflación, pero tengamos en cuenta que el promedio de inflación de los últimos 10 años en la Argentina fue del 24-25% anual, que en el 2016, en el primer año del gobierno de Macri, fue del 41% y ahora la bajan al 24% o 25%, que va a ser la de este año. Quiere decir que sí, claro, la bajé del pico que hicieron el año pasado, pero en el promedio seguimos estando muy mal. Somos uno de los 5 países de más inflación en el mundo y ahí competimos con Venezuela, con Yemen, con países que están virtualmente en guerra civil, ¿no? Así que por el lado de la inflación las cosas no están funcionando bien. Este mes de diciembre 2017 va a ser un mes muy malo de inflación. Yo tenía una estimación del 2,5% de inflación en diciembre, parece que vamos a llegar al 3% por los anuncios de las tarifas, y eso me da una inflación de entre el 24 y el 25 anual. Que es... Ahora, tiene un problema serio el gobierno con el déficit y lo primero que propone es tocar los fondos previsionales. A ver, muy interesante tu planteo porque para que la gente que nos está viendo y escuchando lo entienda bien, yo trato de hacer fácil un tema que en economía generalmente mis colegas la hacen difícil. Yo trato de comunicar bien fácil la cosa. Mira, en economía, cuando alguien gana, hay de otro lado alguien pierde. En el caso del gasto previsional, el que gana es el Estado, el ANSES, porque lo que propone el gobierno, que ya fue, por otro lado, aprobado en el Senado, inclusive por gente de la oposición, es cambiar el ajuste de las jubilaciones. Y eso significa un ahorro para el Estado de más de 100.000 millones de pesos. Esto significa que no va a ir a parar al bolsillo de los jubilados ni de los beneficiarios
de la asignación universal por hijo, que también se ajusta por lo mismo. Entonces, estamos de alguna manera sacándole plata a los jubilados para dársela a las grandes empresas, porque en el proyecto tributario que está a consideración tanto de diputados como después en el Senado, hay una fuerte baja en los impuestos a las grandes empresas, fundamentalmente el impuesto a las ganancias y los aportes patronales. Entonces, si querés simplificar la cosa, le quitamos la plata a los jubilados para dársela a las grandes empresas. Después hay que preguntarse por qué lo hace el gobierno, porque es un tema ideológico. Digamos que favorecerlas a los empresarios desde las políticas tributarias no estaría mal si no fuese en detrimento de sacarle la plata del bolsillo. Es que, ¿sabés lo que pasa? Que si tenés un déficit del 6-7% del Producto Bruto Interno y el gobierno quiere bajar ese déficit, no podés quitar impuestos a las grandes empresas si no se lo sacás a alguien del otro lado. Y ese alguien son los jubilados. Y después tenés el tema de las tarifas, la suba de las tarifas de los servicios públicos, luz, agua, electricidad y posiblemente el transporte público, el colectivo, tenga a partir del año que viene un fuerte ajuste. Eso significa un ahorro similar al de los jubilados, de más de 100.000 millones de pesos por año para el Estado, y eso va también en detrimento de todos nosotros, o sea, te aumentan las tarifas y esto es sacarle plata de bolsillo a la gente. Ahora, ¿por qué se hace eso? Bueno, porque hay que pagar los intereses de la deuda. Los intereses de la deuda, más que se duplicaron en un año. Hoy, el pago de intereses de la deuda es el segundo gasto después del gasto del ANSES. El ANSES paga jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo. Segundo, y viene, como era la época de Leguizamo, que venía de atrás corriendo en la carrera y al final lo pasaba. Como siga esto así del endeudamiento y bajando el costo del ANSES, en un par de años los intereses van a ser el gasto más importante de la Argentina. No hay ningún país capital dependiente como es la Argentina que pueda subsistir con este modelo en el largo plazo. Es insustentable. Ya hay críticas inclusive de economistas que simpatizan con el gobierno y tal vez hacen un diagnóstico similar al que yo hago, pero desde el liberalismo. O sea, coincidimos en el diagnóstico, pero no coincidimos en qué remedio aplicarle a la economía argentina. Ahora, con el tema de la deuda, digamos, hay algunos que plantean que mientras te sigan prestando no hay problema. Ahora, claro, ¿qué pasa si hay una crisis tipo el efecto tequila o algo por el estilo? Bueno, justamente son los antecedentes históricos a lo que yo hice referencia al principio de la charla, cuando todos estos modelos terminaron mal o peor. Terminan justamente cuando el sector externo se termina de estrangular y no te prestan más. Similitud, 2001, con la convertibilidad. Otra similitud fue la salida de la hiperinflación del gobierno radical 88-89. Otra similitud fue el final de la dictadura militar 82-83. ¿Vamos a eso, Aldo? Sí, vamos a eso si no se modifica la realidad. Vamos, inexorablemente vamos a eso. ¿Ya no nos podemos endeudar más? ¿Ya no hay margen para el año que viene y el 2019? Sí, posiblemente haya un poco más de margen, pero estás muy dependiente de lo que se llaman las variables exógenas, la que vos no podés manejar. Vos dijiste muy bien, se te viene un tequila o Trump está anunciando una modificación en su política tributaria y una verdadera repatriación de capitales que va a ser como una aspiradora de capitales. Ya los países emergentes como la Argentina están sintiendo la falta del flujo de capitales. Ojo, que los capitales que están viniendo a la Argentina en un 70% son capitales especulativos que vienen a aprovechar la tasa de interés alta, las acciones baratas y el dólar bajo. Cuando cambie la tendencia, esos capitales se retiran automáticamente y te dejan mirando al norte, por no decir otra cosa. ¿Y te parece que el gobierno tiene este diagnóstico y no hace nada? ¿O? Lo tiene, pero confía en algo que es una pelea contra reloj.
A ver, ¿por qué hace todo esto el gobierno? El gobierno dice, bueno, yo tengo que acomodar mi frente fiscal, tengo que hacer la reforma tributaria, la reforma previsional, porque parte de una idea, a mi criterio, errónea. De ahí viene mi diferencia con el modelo. Porque de alguna manera vos asesoraste a Bloque en la conformación de estas ideas, pero no lo siguieron al pie de la letra. A ver, yo soy asesor del Frente Renovador. Sí. Yo integré el equipo junto con Roberto Labaña que administramos la crisis del 2002. Y realmente en algunas cosas nosotros le hemos preanunciado, inclusive el anterior ministro Pratgay, que ya no está, se le preavisó al principio de su gestión cuando se discutió la ley de Holdhouse, Sí. Que tuvimos que colaborar en esa ley. Yo me tapaba la nariz porque estábamos seguros junto con Labaña de que ese no era el camino de negociación, pero era el que había elegido el nuevo gobierno. Y se le dijo a Pratgay, mirá, si vos vas a hacer lo que estás haciendo y no tenés conexión con el Banco Central, acá se te revalúa el peso, te van a llenar de dólares financieros, va a subir la deuda y volvemos al problema de siempre. Y la contestación del ministro fue que no tenía alineado los planetas con el Banco Central. Y dije, bueno, vas a durar poco. Aldo, y duró poco. Sí. ¿Qué piensa de la reforma laboral? ¿Cree que es una solución para generar empleo? No, eso es un cuento chino en la Argentina, ¿sabes? Todas las reformas laborales que hemos tenido. Acá no es un problema de reforma laboral. En realidad la reforma laboral está, por suerte, bastante frenada. Hay compañeros de la CGT que se dieron cuenta y están dando la batalla. Me parece que va a quedar para discutir el año que viene. No me parece, sino que me lo han confirmado. Y que lo que va a quedar más en firme es el blanqueo laboral, que ahí todo el mundo está de acuerdo en que el 30% o 35% de la gente que está en negro pueda blanquear. Pero ojo que van a blanquear las empresas que tengan algún empleado en negro, porque el que es cuenta propista, el que te arregla tu casa, o no puede estar en blanco porque no le da para pagar los impuestos, vamos a hablar claro. Y esas son cosas que representan el 30% de la población argentina. Cuando yo escucho, inclusive a algunos miembros del directorio del Central que dicen vamos a bancarizar a todo el mundo, le digo, mira, flaco, la quema de los supermercados del 89 fue cuando la gente se quedó sin plata por la hiperinflación. Y el 2001, la crisis de que fue la quema de los supermercados es porque el gobierno hizo el corralito y no había efectivo y esa gente vive del efectivo. Vuelvan a hacer lo mismo y le van a volver a quemar los supermercados. Ojalá no ocurra, no es lo que uno quiere. No. Pero lamentablemente las cosas después ocurren con estos errores. Entonces, tu comentario me parece muy acertado cuando uno asesora y dice cosas. Pero ellos están convencidos en su camino. Principalmente el presidente Macri es el que está más convencido que este es el camino y que en 2 años revierte la situación y que va a cambiar dólares de deuda por dólares de inversión. Es un camino que ya hemos recorrido, yo te diría, de 1810 a la fecha, por lo menos 20 veces. ¿Hay voluntad desde el gobierno de dialogar con los sectores sindicales haciendo referencia a la reforma laboral? No lo veo. Me parece que el diálogo es en forma individual, caso por caso, y tratando de imponer las cosas, ¿no? A mí me ha pasado de una manera personal, desde el gobierno, decir, bueno, a mí me interesa discutir individualmente con un técnico como Piñanelli. Digo, pero yo no soy un individuo, formo parte del peronismo toda mi vida y pertenezco a un sector político y si no hay un acuerdo político con ese sector, a mí no me interesa formar parte o asesorar a este gobierno, porque no es así. La democracia es otra cosa. Ahora, hay amigos, compañeros míos, que sí aceptaron cargo en este gobierno, que están en cargos. Yo no los critico por eso, no lo comparto. Pero bueno, cada individuo será responsable de su propia historia, ¿no? O sea, no sos optimista por lo que estás planteando. No lo soy. Quisiera serlo. Soy optimista en la parte energética, en la parte de obra pública. Ahí están andando bien porque es el expertise de ellos. Y bueno, mucha gente vinculada al gobierno son los dueños de esas empresas. Tampoco lo digo críticamente, aunque sí lo tendría que criticar.
Una última vinculada a la política. ¿Cómo ves el peronismo ahora? El peronismo es una fuerza que nunca va a decaer. Mira, yo siempre estoy leyendo un libro, inclusive lo tengo dedicado por Alain Rouquet, que es un escritor francés, que se llama El siglo de Perón, y que hace un análisis del fenómeno del peronismo. Es el único movimiento surgido en plena Segunda Guerra Mundial o sobre los fines de la Segunda Guerra Mundial o post-Segunda Guerra Mundial que aún subsiste después de 70 años. Todo el resto de esos movimientos, como De Gaulle en Francia, Nasser en Egipto, bueno, y muchos más, muerto el rey, muerta la rabia, decía uno. Pero el peronismo continúa porque hay un pueblo que, la verdad, con los gobiernos peronistas siempre estuvo mejor. El general Perón siempre decía, tal vez no es que yo sea demasiado bueno, el problema es que los otros son demasiado malos. El peronismo se va a unir porque la gente es la que une. A mí los dirigentes surgirán nuevos, ojalá, y uno va a ayudar a que esos nuevos dirigentes estén, y no tengo ninguna duda que el peronismo es el futuro de la nación. Yo soy convencido de eso. Aparte del resultado electoral, está bien, en los medios instalan que el gobierno saca la mayoría, no sacó la mayoría. Si vos tomas el 40% que sacó el gobierno a nivel nacional, más los votos que sacó el cristinismo, los gobernadores y el Frente Renovador, que en su mayoría es peronismo, estamos en un 50% de los votos, y en la provincia de Buenos Aires en el 57% de los votos. Es cuestión de unirse, pero no te preocupes, no es un problema de unidad de los dirigentes, es la unidad del pueblo. Por abajo se van a unir y ahí van a surgir los nuevos líderes. Ya nos pasó el peronismo. Nos pasó en el 55 con el golpe, 18 años de proscripción, y con el retorno de Perón la gente se unió, 65% de los votos. Y después pasó con la renovación en el 83 cuando gana Alfonsín, y luego en el 89 el peronismo gana con más del 50% de los votos, Cristina ganó con el 54%, y vamos a volver con otros dirigentes, con otros líderes, con una nueva generación. Con un recambio. Sí, una renovación. Gracias, No, Aldo Pignanelli. gracias a ustedes.